Voy a compartir mi pantalla. Y antes de entrar en el tema específico de este paciente, vamos a dar un pequeño antecedente de lo que es la cirugía de epilepsia. Perdón. Y en este caso se trata de cirugía resectiva. Hay que tomar en cuenta que la cirugía resectiva en epilepsia o prácticamente en cualquier método neurológico es la última opción después de haber intentado otros métodos. La epilepsia, ya se ha hablado bastante de ella, es una prevalencia que alcanza 15, 18 por mil, más o menos por cada 1000 habitantes. La respuesta al manejo médico ha mejorado mucho últimamente con el advenimiento de nuevos antiepilépticos y la más frecuente es la epilepsia del lóbulo temporal, que es la que es más frecuentemente refractaria a tratamiento y habitualmente está asociado con algunas alteraciones, ya sea corticales o en el hipocampo. El objetivo es el mejor control de las crisis convulsivas y tratar de mejorar en estos pacientes la calidad de vida. Sobre el diagnóstico ya se ha estado mencionando también electroencefalograma, video electroencefalograma, electrodos profundos, la resonancia magnética para determinar si hay lesiones anatómicas, resonancia magnética funcional y volumétrica, PET, electrocorticografía transoperatoria, como ya se ha mostrado en, en, uh, en las presentaciones anteriores. Y aquí podemos ver un ejemplo de un paciente al que se le está dando seguimiento en el momento en el que empiezan las crisis, para determinar específicamente cuál es el sitio de arranque de las crisis. Hay varios tipos de cirugía. Una es la resección quirúrgica directa, la callosotomía, cuando no queda otra alternativa. La estimulación vagal, que aunque se ha popularizado últimamente, en realidad tiene indicaciones muy específicas, y la estimulación con electrodos profundos en el cerebro. Estos son algunos de los métodos quirúrgicos que se utilizan actualmente. Y la resección quirúrgica, que va enfocada habitualmente a la lobectomía temporal o a amigdalectomía, hipocampectomía supraselectiva, las resecciones extratemporales, que es en la que nos vamos a enfocar en este momento. Cuando las zonas son muy funcionales y existe la posibilidad de que el paciente pueda quedar con alguna secuela significativa, pero todavía está activa esa zona cortical, se pueden practicar algunos otros métodos, como es la cortisectomía subpial, y una cirugía muy agresiva, que es la hemisferectomía en casos realmente refractarios, y no se hacen, no se hacen adultos, porque en los adultos tienen secuelas severas. Esto se realiza más en niños pequeños, pero siempre tomando en consideración que las secuelas pueden ser graves. Obviamente el conocimiento de la anatomía cerebral es muy importante. El cerebro es una masa gelatinosa sumamente vascularizada, y no son nada más los vasos sanguíneos que ven aquí en la superficie, sino que prácticamente todo el tejido cerebral está irrigado, de tal manera que las resecciones no son sencillas. En los casos de la lobectomía temporal, tenemos que también seleccionar de acuerdo al lado dominante del paciente, para tratar de dejarlo con las menos secuelas posibles. La anatomía profunda del lóbulo temporal también es una zona compleja, y que en algunos casos puede llegar a dañarse el tallo cerebral, o pueden dañarse fibras motoras que vienen descendiendo de los lóbulos de las zonas parietal y frontal, por lo que también los límites anatómicos es muy importante tomarlos en consideración. ¿En qué pacientes se debe utilizar o son candidatos a la cirugía directa? Epilepsia resistente a fármacos, cuando la epilepsia es incapacitante, cuando el electroencefalograma tiene un inicio en una zona específica del cerebro, si la resonancia magnética está correlacionado con la resonancia magnética con alteraciones anatómicas.
En algunos casos, bueno, frecuentemente se encuentran alteraciones en el hipocampo y se han mostrado, como ya se presentó en las pláticas previas, que algunos pacientes tienen esclerosis, gliosis o bien heterotipias. Entonces, las cirugías más frecuentes están enfocadas a la lobectomía temporal anterior, la lobectomía temporal anteromedial, la amígdalo-hipocampectomía selectiva, que puede ser transventricular, transviviana, transcortical o a través de la fisura coroidea, y la cirugía extratemporal. Aquí en un paciente operado con crisis del lóbulo temporal, se hace una exposición quirúrgica amplia. El lóbulo temporal no es tan grande, el lóbulo temporal es relativamente pequeño, pero se hace una exposición amplia para poder realizar una electrocorticografía adecuada. Ahí vemos la colocación de una tira de electrodos en el lóbulo temporal para determinar el nivel de actividad, y una vez hecha una resección parcial, se coloca sobre el hipocampo para determinar si todavía hay crisis ahí, para hacer una resección más completa, y finalmente tratando de respetar los límites funcionales, los más significativos, para un paciente, obviamente del lado izquierdo, en el que regularmente es el lóbulo dominante, se pueden presentar alteraciones significativas para la percepción y la emisión del lenguaje, por lo que respetar el área de Wernicke es muy importante. Y finalmente un monitoreo para ver si quedó todavía alguna actividad. En otros casos, cuando la cirugía es por lesiones específicas, como en este caso en la que tenemos un cavernoma enorme en la zona frontal, también igual se hace una craneotomía. Tratamos de hacer una craneotomía lo más limpio posible y suficiente para hacer monitoreo y para hacer una resección quirúrgica completa. Las hemisferectomías son verdaderamente dramáticas, son exposiciones muy amplias, resecciones muy amplias en las que se reseca el lóbulo temporal, parte del lóbulo frontal, el lóbulo occipital, y se respeta solamente la parte posterior del lóbulo frontal y la zona parietal. En el caso que nos ocupa el día de hoy, esta es la sala de operaciones. Como pueden ver, se cuenta con todos los elementos, lo cual es muy importante. Máquinas de anestesia avanzadas, el monitoreo neurofisiológico, por supuesto, es muy importante para poder darle seguimiento a la electrocorticografía y a la evolución de la cirugía, y bueno, todo lo que es necesario para un procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos la exposición del lóbulo frontal, en este caso en el que se trataba de una epilepsia frontovasal derecha. Se hace la exposición del lóbulo frontal. Aquí vemos el cable del electrodo, de la tira de electrodos puestos en la región basal. Y vamos a ver en este video cómo avanza la cirugía. Primero es el monitoreo de la zona que se sospecha clínicamente, después un monitoreo más extenso para finalmente determinar los límites quirúrgicos, como aquí lo pueden ver. Y una vez realizada la resección de la zona frontovasal, hacemos nuevamente una electrocorticografía del remanente cortical para determinar si todavía hay zonas activas. Aquí está colocado el electrodo, como todavía había algunas zonas que todavía estaban activas, pero siempre procuramos que la resección sea lo menos extensa posible, para que el paciente quede con las menores secuelas neuropsicológicas y funcionales de otra naturaleza, la idea es que el paciente sea funcional, no dejarlo sin crisis pero tirado en una cama, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es eliminar la corteza mediante coagulación. Nuevamente hacemos monitoreo. Cada vez que hacemos un procedimiento como este, hacemos un monitoreo para determinar si todavía hay zonas epileptógenas o activas
que ameriten ser resecadas o eliminadas de alguna manera, ya sea mediante coagulación directa o mediante cortisectomía subpial. Aquí ya está concluida la cirugía. Como pueden ver, la zona de resección quirúrgica ya sin sangrado y una zona un poquito más extensa de coagulación, procurando respetar las venas de drenaje para no producir un infarto venoso extenso que finalmente vaya a producir problemas en el paciente. Bien, los resultados el doctor Pella puede comentar mejor ya que le ha dado seguimiento más de cerca a todos estos pacientes. Este paciente en particular quedó libre de crisis, bastante contento, sin ninguna secuela funcional desde el punto de vista motor, de lenguaje y nada más prácticamente todos estos pacientes tienen alguna secuela neuropsicológica que habrá que estar al pendiente, determinar y habrá que estar al pendiente de ellas. En los casos en que los que se hace lobectomía temporal puede haber déficit campimétrico que habitualmente el paciente no nota, déficit de lenguaje sobre cuando se trata del lado dominante, trastornos en la memoria verbal, en el estado de ánimo y algunos trastornos psiquiátricos. Rara vez los déficits son muy significativos, sin embargo los puede haber, por lo que las resecciones quirúrgicas tienen que ser muy cuidadosas. En la cirugía extratemporal, como es el caso, las secuelas dependen de la zona afectada y de la zona de resección, por lo que a veces el cirujano, a veces tenemos algunas complicaciones, digamos, de comunicación con el neurólogo, el neurofisiólogo, porque cuando hay todavía zonas activas, pero que nosotros como cirujanos consideramos que es una zona funcionalmente muy significativa y que tenga un alto riesgo de quedar con alguna secuela, preferimos no hacer la resección en esa zona. Como conclusión, los procedimientos quirúrgicos tienen una alta probabilidad de eliminar las crisis siempre y cuando sean casos bien seleccionados. No es para todas las epilepsias. Y ya se ha demostrado que en muchos casos es superior hasta sobre otros métodos que son exclusivamente paliativos. Muy bien, eso es en cuanto a la resección quirúrgica. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver. Creo que ya me hice bolas aquí con el... Está. Listo. Ya. Muy bien, ya que nosotros ya lo que le comentaba el doctor Magallón, entonces lo seguimos haciendo. Aquí podemos ver ustedes el borde de la resección, pero todavía quedaban algunas espigas en el electrodo 6, quedaban algunas espigas en el electrodo 1, en el 2, pero principalmente el 4 y el 1, ¿no? O sea que quiere decir que aquí y o sea, casi estas espigas estaban casi pegados al borde de la resección. Entonces, se decidió, o lo decidimos con el doctor, que tendríamos que hacer un poquito más de resección, y entonces aquí pueden ver ustedes que ya se quitó lo que teníamos espigas en el 8, en el 7, en el 4 y en el 1, pues ya no hay nada y nos quedó nada más de repente algunas espigas en la región, en el 7 y el 8, o sea, en esta zona. Entonces, ya se decidió que pues eso era mejor ya no tocarlo. Por cierto, aquí todavía se le hizo un poquito de resección aquí en esta parte, hasta creo que fue una supial más bien. Y el 7 y el 8, y aquí ustedes se fijan, ya no hay nada de actividad epiléptica. Ok, la electrocorticografía aguda. Palmini ha informado que una electrocorticografía intraoperatoria única de microdisplasias consistente de secuencias prolongadas de actividad epileptogénica rítmica de diversos patrones
Se le conoce como, o sea, lo que le encontró que eran descargas epileptógenas continuas o ictales, para describirlas e identificar estas señales en áreas con anomalías visibles observadas intraoperatoriamente, como en nuestro caso, así como áreas circundantes que aparecieron en inspecciones como se veía normal. Se concluye que la displasia cortical son alta e intrínsecamente epileptógenas y que la identificación intraoperatoria de electrocoreografía en ese tejido cortical displásico epileptogénico es crucial para decidir el grado de la decisión para un mejor control de las convulsiones. Entonces, si nosotros pudimos quitar todas esas zonas o esa área epileptogénica o esas espigas, pues nos vamos a encontrar con un paciente que va a tener un muy buen control, como el caso que nos está afectando de este paciente, y va a tener un control favorable de las convulsiones, así como el electroconvulsión aguda. Aquí pueden ver, bueno, esto ya, pues yo les voy a pedir que vamos a estar todos ya en imagen, con videos para entonces, le voy a pedir yo, el paciente nos está mirando y creo que sería bueno que él nos dé sobre su experiencia, lo que ha vivido. Creo que es algo bastante bueno para muchas veces desmistificar un momento dado la cirugía de epilepsia del lóbulo frontal principalmente. Creo que eso es bastante bueno y es beneficioso para los médicos y la gente que nos esté viendo. Le vamos a pedir, no sé si ya esté por ahí. Si tiene algún comentario, doctor Calleja, si tienes algún comentario, con mucho gusto. O- Sí, bueno, en realidad, gracias de nuevo por la invitación y desde el punto de vista académico, un caso es bastante didáctico. Creo que efectivamente además hace falta poder incidir en las nuevas generaciones, en el poder seguir utilizando la electrocorticografía intraoperatoria. En el entendido positivo me refiero que sabemos que hay centros formadores, pero pues, están todavía limitados a Ciudad de México. O sea, habría que impulsar, ¿no? Definitivamente que pueda seguirse haciendo la enseñanza de nuevas generaciones fuera de Ciudad de México y para poder atender a la población que vive en provincia, ¿no? Pero un caso que espero, bueno, ahorita el comentario que nos haga el paciente, pero desde el punto de vista académico es bastante ilustrativo. Muchas gracias por compartirlo. Muy bien, le vamos a pedir en pocas palabras, pocos minutos a Orlando que nos platique cómo empezaste, Orlando, con tu epilepsia. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos. Pues yo empecé mi epilepsia a la edad de los 11 años. Fue una epilepsia ahora sí que sin causa aparente. Yo me voy a dormir y de la nada yo despierto en el hospital, desorientado, dolor de cabeza, con ansiedad, muy cansado y pues me explican lo que había pasado, que había tenido una crisis convulsiva. Muy bien. ¿Cuántas crisis tenías tú? Ya ves que tenías crisis durante el día, cuando te dormías y en la noche, cuando estabas dormido. ¿Cuántas crisis llegaste a tener al día? Al día, tenía, ahora sí que se puede decir microcrisis, de alrededor de unas 3 a 5 desconexiones al día, despierto, y de noche, pues variaba. Podía ser una noche regular, una o dos crisis, o muy malas de hasta 5 crisis, y todas generalizadas. Claro. Oye, otra cosa, ¿cuándo fue desde el momento que te operamos ahí en el Hospital Ángeles? No es por hacerle propaganda, lo que pasa fue el hospital donde operamos al paciente o lo operamos junto con el doctor Magallón, o el doctor Magallón es como neurocirujano. ¿Cuándo fue tu cirugía? Fue el 3 de mayo, Ok, tú tenías esa cantidad que hablas de 3, 5 crisis a veces hasta el día o hasta 10. ¿Cuántas crisis tienes de 4 de mayo a la fecha? ninguna, ninguna crisis, ni microcrisis, ni nada por el estilo. ¿Y tu vida actual cómo es?
Yo me siento mucho mejor. Mi sueño mejoró bastante. Yo siempre me tenía que despertar con alarmas y demás. Usualmente todavía las tengo, pero mi cuerpo he dormido mucho mejor. Ya nunca le había ganado la alarma y ahora es posible. Me despierto antes que la alarma. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué le recomendarías tú a las personas que tienen epilepsia? Pues Tu experiencia. en base a mi experiencia, creo que debemos seguir mucho, eh, pues todo lo que nos diga el doctor a pie de la letra, tratar nosotros de ayudarnos a nosotros mismos en cuestión de ser sanos, comer sano, tratar de dormir bien, lo que se pueda, y apegarnos a lo mejor que es para nosotros. Muy bien, pues no sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta que le quieren hacer a Orlando, o si no, pues ¿alguien de ustedes quiere preguntarle algo o parece que todo está correcto? Ya puedes quitarlo ahí. Entonces, bueno, pues lo único que me queda es agradecerle la intervención de todos los médicos, amigos que han participado en este webinar. Es exclusivamente académico, donde cómo se debe abordar un paciente para cirugía de epilepsia. Y con un equipo multidisciplinario nosotros podemos brindar eso que le sucedió a este paciente. No podemos hacer de todo o ser todólogos. Creo que cada quien dentro de su especialidad, y eso nos va a ayudar muchísimo y vamos a tener los resultados que he tenido. Agraciadamente, con Magallón hemos tenido muy buenos resultados desde hace como no menos como 20 años en los pacientes que han sido operados. Y pues lo único que les comento, pues les agradezco mucho su participación en este webinar y espero estar... Sí, adelante, Eduardo. Sí, yo quiero hacer un señalamiento. Es efectivamente la actividad de un grupo multidisciplinario. La mayor parte de la carga recae en el neurólogo, en el neurofisiólogo, en el hecho de hacer un diagnóstico adecuado, un estudio adecuado del paciente para determinar el origen de las crisis, ver si son controlables o no con medicamentos, y finalmente decidir si el paciente no tiene más alternativa, o bien si hay una indicación específica porque tiene una lesión en particular que indique la cirugía. Nosotros como cirujanos hacemos parte del trabajo, pero la realidad es que la mayor parte de la carga cae en otros, como decía yo, en el neurólogo, en el neurofisiólogo, con todos los estudios correspondientes. Yo he tenido experiencia como jefe, como director de hospital y en este tipo de actividades, y cuando solamente el cirujano decide que un paciente con epilepsia requiere tratamiento quirúrgico, falla. Es un error grave. El neurocirujano solo no debe de tomar la decisión. La decisión, de hecho, recae en el neurólogo. Así que esto lo comento porque en ocasiones el paciente con epilepsia va directamente al neurocirujano para ver si es posible si es posible operarlo, pero no es una decisión que debe de tomar el cirujano. Yo creo que en la forma en la que hemos manejado a este grupo de pacientes es la forma, desde mi punto de vista, ideal. Lo llegamos a platicar con el jefe de la clínica de epilepsia de Cleveland Clinic, y hace exactamente lo mismo. El estudio del paciente lo lleva a cabo el neurólogo, el neurofisiólogo, y son quienes determinan si un paciente es candidato a cirugía, y ya después se platica con el neurocirujano a ver si es posible hacerla o no. Eso quería comentar nada Claro, más. claro. Es que esa es la verdad. O sea, para tener el éxito, realmente nosotros no es por nada, pero hemos tenido mucho éxito, diría yo. Tendríamos, yo creo que como este paciente, fácilmente el 95% de todos los pacientes, son como más de 180, 190 pacientes operados. Creo que la verdad es, pero por hacer todo esto, ¿no? Todo multidisciplinario y cada quien hace lo que le corresponde. Muy bien.
Pues bueno, pues no me queda más que agradecerles su participación y espero contar con ustedes para las próximas reuniones. Y muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Desde acá, de la ciudad de Veracruz. Nos vemos. Buenas noches y calurosos noches también. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. He tomado todos los que estaban en novedad. Nada más. No lo siguen. No lo siguen.